Pues es una bendición, hermanos, de nuevo estar aquí en la casa del Señor, seguir acá. Pudimos llegar en la mañana y continuar aquí en la casa de Dios. Así es que gracias a Dios por ello. Como decíamos en la mañana, no es de siempre, es una vez al año y aunque a veces es un esfuerzo, porque tal vez no para todos, para algunos sí lo es, el hecho es que es una bendición poder estar en la casa de Dios y celebrar a nuestro Salvador, ¿verdad? Reconocer que Él es la razón de nuestra reunión, Él es la razón de lo que hacemos, y fuera de Él pues no tiene caso ninguna cosa. Entonces, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, 15 a 17. Juan capítulo 21, 15 a 17. Aquí en la pantalla aparece el texto. Si no trajo su Biblia, pues ahí está el texto en la pantalla también. Juan 21, 15 a 17. Vamos a dar unos segundos más. Juan 21, 15 a 17. Muy bien. Vamos a leer el texto de la palabra del Señor. Del 15 al 17 son pocos versículos. Vamos a leerlo fuerte, hermanos, en esta tarde. Dice así la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La resurrección de nuestro amado Señor, más que un evento como lo toma el común de la gente, para nosotros, como hijos de Dios, como iglesia cristiana, es el milagro más grande e importante que debe producir en cada uno de nosotros las actitudes y decisiones más trascendentales, porque si creemos, hermanos, que la resurrección es la base y fundamento de nuestra fe, entonces no podemos vivir cada día sin una reacción correcta ante tan evidente manifestación del poder de Dios. El tema es: ¿qué importancia tiene para nosotros la resurrección de Cristo? Es una pregunta. ¿Qué importancia tiene para mí, para usted, la resurrección de Cristo? Es tiempo de vacaciones y la ciudad ha crecido en términos de población. Cuando uno va a las orillas de la ciudad, uno puede ver, ¿verdad? Los cerros, cómo están ocupando, ¿verdad? La gente vive ahí, la gente vive en los barrancos.
en las orillas de los barrancos, porque ya no hay donde la gente pueda estar. Entonces las personas pues obviamente buscan y están poblando los cerros, los barrancos, y vivimos en una ciudad muy caótica. La Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas del mundo, ¿verdad? Y yo me quedé en 30 millones, pero a la fecha exactamente no sé cuántos millones estamos aquí en la Ciudad de México, un poco amontonados. Y lo vemos, ¿verdad?, en las mañanas cuando tenemos que ir al tráfico, por necesidad, a la escuela a dejar a los hijos, o al trabajo, o algún compromiso. Si usted no sale temprano, llega tarde. Y aún así, a veces, dependiendo, ¿verdad?, de las circunstancias, el tráfico ya es pesado. Entonces, es difícil pensar que uno pueda estar tranquilo en una ciudad como la Ciudad de México. En distancias cortas que pues uno piensa que debería ser no muy complicado llegar a donde uno quiere, y debería ser rápido, se torna difícil. La cantidad de vehículos en la ciudad es cada vez más grande. Las personas quieren tener su propio vehículo, ya no quieren depender del transporte público, aunque a veces, ¿verdad?, es mejor abordar un transporte público como el metro o el transmetro, que facilitan un poco a veces el traslado de las personas dependiendo de la hora en que uno tenga que salir. Si usted va en un autobús urbano, si usted va en un taxi o en un servicio de esos que últimamente han salido, se me fue la palabra ahorita, pues usted debe tomarse sus consideraciones también, ¿verdad? Aunque la aplicación del transporte le dice por dónde debe irse, porque le facilita tal vez ciertas rutas, no por eso, dice usted, no hay tráfico. Entonces vivimos en una ciudad muy caótica que trae estrés, produce estrés. La gente va malhumorada, o vamos malhumorados a veces, ¿verdad?, en el tráfico. Si el chofer del camión va con su calma, quisiéramos gritarle: ¡Ey, apúrate!, ¿verdad?, porque se me hace tarde. Bueno, usted podría decirle eso y lo que le va a contestar ya sabe usted qué es, ¿verdad? Pues madruga. Le va a decir: pues levántate más temprano, ¿no? Porque él hace su trabajo y lo hace como él quiere, aunque a veces tengan establecidos horarios. No por eso deja de ser estresante vivir aquí, hermanos. Y como es así el ambiente aquí en la ciudad, a la primera que se tiene, la gente busca a dónde irse. Un viaje a algún lugar cercano, unos días de descanso para ir y desintoxicarse un poquito, no de la contaminación, sino más bien de eso que produce precisamente todo ese trajín de todos los días, que de pronto nos hace estar como de malas, irritables, que con todo y por todo empezamos a enojarnos, a contestar mal, y de pronto las personas en un periodo vacacional como este dicen: vámonos, y se van, ¿verdad? Y buscan un lugar cercano a donde irse y viajan unos días para poder regresar y poder estar un poquito más tranquilos, habiendo ido a desestresarse a algún lugar, aunque sea alguna casa por ahí, encerrados, pero sin esa carrera de todos los días. Entonces la gente busca eso, y hay muchos creyentes, porque eso no significa que usted como hijo de Dios no diga: pues vámonos unos días, ¿no? Porque no está prohibido hacerlo. Tal vez el salir represente a veces como una especie de válvula de escape de la vida cotidiana, y se vuelve una urgencia, una desesperación encontrar a dónde ir, olvidarnos de los ajetreados días, horas y circunstancias de la vida cotidiana en la ciudad. Recuerdo que siendo estudiante de seminario me tocaban días difíciles, y el fin de semana que me tocaba que viajar a mi obra práctica, para mí era de alguna forma un poco
desestresante también. Salirme de ahí y viajar en el metro, irme a la terminal y luego tomar un autobús para irme fuera de la ciudad, para mí era como decir, ay, me iba el fin de semana, regresaba el lunes, y mientras venía en el camino para llegar al seminario, pues ya iba pensando en las tareas que debía entregar el martes siguiente, porque las clases son del martes a viernes. El martes temprano, a mi primera hora, 7 de la mañana, debían estar en clase entregando tareas, cumpliendo con obligaciones académicas. Y ahí va uno ya de regreso con el estrés y la presión de que hay tareas que hacer o que completar, corriendo, porque no todos teníamos, en mi caso no tenía muchas posibilidades para tener libros en mi cuarto, entonces había que correr a la biblioteca, y si no me apuraba me ganaban mis libros, entonces había que correr, a veces casi pelearse por los libros en la biblioteca con los compañeros para tener la opción de tener los libros en el cuarto, para entonces hacer las tareas y cumplir con nuestras obligaciones. Pero ya el lunes que venía de regreso, o el domingo incluso, hermanos, que muchas veces me tenía que regresar porque tenía que aprovechar desde muy temprano porque había muchas cargas académicas, ya venía de regreso estresado, pensando en las muchas tareas y las muchas cosas que había que entregar el lunes, el martes, en fin, el resto de la semana. Pero, bueno, sabemos que la vida no es como quisiéramos que fuera, y muchas veces los días se convierten en algo que tampoco planeamos que sea. Cuando nuestro Señor murió aquel terrible viernes, el corazón estresado y ajetreado, oprimido de sus discípulos, no tuvo paz ni tranquilidad con el correr de las horas posteriores a la crucifixión y muerte del Señor. Ellos estaban terriblemente asustados y hasta cierto punto decepcionados. Había algo en su corazón que no entendían qué pasaba, como si les hubieran quitado algo, robado algo. Así se sentían ellos. Y ellos creían que había llegado al final, un final violento. Sus esperanzas, anhelos, expectativas con respecto a quien ellos habían visto con admiración, con amor, con respeto y con autoridad. Es decir, habían quitado de sus vidas tan violentamente a su Señor. Ellos seguían teniendo una mente judía. Recordemos que no solo Judas Iscariote, quien lo vendió, decepcionado porque no llenó las expectativas de él como alguien que creía que Jesús era un libertador político, y cuando vio que no era eso, sino una especie de guía espiritual, decidió entonces, porque ya no le servía, en sus planes y proyectos, ofrecerse a venderlo, a entregarlo por 30 monedas de plata. Pero los otros 11 no eran distintos a Judas en cierto modo. También tenían ciertas expectativas políticas, creían que Jesús iba a quitar el dominio de Roma de sobre el pueblo de Israel, y hasta el último instante habían mantenido cierta expectativa política, militar, con respecto a este aspecto, como lo tenía el resto del pueblo de Israel. Así es que ahora ya no estaba el Señor con ellos, y con la primera aparición del Cristo resucitado, todas estas situaciones y experiencias y este sentir de los discípulos en su corazón, de los apóstoles en este caso, empezó a desaparecer. Empezó a darse un cambio en el corazón de ellos. Hubo una transición de una decepción y una tristeza profundas a una vida transformada, que llegó a impactar tanto la vida de los apóstoles que, como ya sabemos, después de que el Señor fue llevado al cielo otra vez, y después de que Él dejó una encomienda a sus discípulos de llevar a cabo el proyecto de llevar el Evangelio a todas partes, los apóstoles pues fueron otro tipo de personas. Ellos no podían haber sido los hombres que encontramos en el libro de los Hechos, a no ser que hubiesen entendido desde el fondo de su corazón que en realidad las perspectivas que tenían de su Señor como un libertador político en realidad no eran
sino eran las perspectivas de un libertador espiritual. Alguien que había venido a liberar a las personas, no de las cadenas de Roma, sino de las cadenas del diablo. Y cuando los discípulos entendieron esto, para ellos, esto fue un impacto definitivo. Quisiera que viéramos algunos asuntos importantes en el texto que leímos de Juan capítulo 21 y que nos deben hacer a nosotros pensar, hermanos, de alguna forma también, como es el tema del sermón. ¿Qué importancia tiene para nosotros la resurrección del Señor? Es un dato en nuestra mente cristiana, evangélica, lo sabemos, sí, Jesús resucitó, amén, amén, amén. Bueno, sí, puede ser, ¿verdad? Un amén, pero no un amén que venga del fondo del corazón de un creyente que realmente no solo lo sabe, sino que es llevado a una evidencia o una vida de evidencias que dejan claro que no solo lo sabe, sino además permite que esa verdad en su corazón esté igualmente que los discípulos transformando su vida. Eso es lo que buscamos, hermanos. Y el texto que leímos, sabemos porque el Señor le dijo a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Pedro había negado al Señor. Pedro había tenido un viernes desastroso, hermanos. Desastroso a más no poder. Él había sido como el vocero de los 12. ¿Recuerda usted? En diversas ocasiones Jesús dijo algo y Pedro respondía. Pedro asumía cierto liderazgo en el grupo. Jesús no lo puso por cabeza del grupo, no fue así. Pero Pedro de alguna forma asumió cierto liderazgo y Jesús, que sabía lo que había pasado aquel viernes en el patio del sumo sacerdote cuando Pedro negó al Señor 3 veces y después salió y lloró amargamente, decepcionado de sí mismo por su cobardía, por su falta de entereza, por su falta de convicción, por todo lo que usted quiera, porque eso es lo que así se sentía Pedro, y recordó, porque cuando volteó a ver, después de que negó al Señor la 3ª vez, dice el texto de la palabra de Dios que volteó a ver al Señor y el Señor lo estaba viendo a él. Lo estaba viendo. Y entonces Pedro se dio la vuelta y salió huyendo y lloró, dice, amargamente. Y aquí encontramos al Señor después de haber resucitado, preguntándole a Pedro, Pedro, ¿me amas? Es una pregunta, pues podría pensar usted fácil de responder, ¿verdad? Si Jesús hoy nos preguntara a cada uno de nosotros, oye, Marco, Silvia o quien fuera, ¿no? ¿Me amas? ¿Qué respondería usted? Como Pedro podríamos decir, sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, tú sabes que te amo. Porque es una pregunta fácil de responder, ¿verdad? A una pregunta como esta, solo se le puede decir, pues sí, o habría alguien que le podría decir, mira, últimamente me has decepcionado y creo que ya no te amo. Pues no sé si hubiera alguien que pudiera decirle al Señor, te amaba, Señor, pero mira, oro y no me contestas, pido tu bendición y creo que no importo, no te importo, y dar sus razones o pretextos y entonces decir, no, ya no te amo. Podría ser, porque se vale, ¿verdad? Que haya una diversidad de opinión. O podría ser que alguno dijera, mira, lo he estado pensando últimamente, no he llegado a una conclusión, pero estoy por decidir si te amo o no. Podría ser otra respuesta también, ¿verdad? Pero Pedro respondió. Jesús le preguntó, ¿me amas, Pedro? Y él dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la respuesta de Pedro, Jesús la conocía. Nuestro Señor resucitó. Razón más que suficiente para amarle más y mejor. Para amarlo más y mejor. Ahí en Marcos 14, 26 al 31, Marcos 14, del 26 al 31, dice así el texto de la palabra de Dios. Quiero leérselos. Cuando hubieron cantado, dice el texto, el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os
escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El Señor citó a Zacarías, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y bueno, de alguna forma, instigados o motivados por Pedro, los otros dice que dijeron, dice Marcos, y también todos decían lo mismo. Yo no te negaré. Podría ser que nosotros, hermanos, bajo ciertas circunstancias, no digamos con palabras que negamos al Señor, pero podría ser que con nuestros hechos muchas veces sí lo hagamos. Pero uno de los objetivos, yo creo uno de los propósitos de la resurrección, es que al ver nuestro propio corazón, hermanos, detectemos cómo es nuestro amor por el Señor. Porque la pregunta de Pedro es, ¿me amas? ¿Cómo me amas? ¿Cómo es tu amor por Él? ¿Cómo es la calidad de ese amor por Él? Porque Pedro dice, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dice después, aún si es necesario dar mi vida, la doy, Señor. ¿Había disposición en Pedro? Yo creo que había disposición en él. En esa ocasión, como no estaban bajo presión ni peligros, los discípulos les fue fácil decir que todos estaban más que dispuestos a dar su vida por su Señor. Pero llegado el momento, como ya sabemos, todos lo dejaron solo, porque aunque lo amaban, eso es innegable, hermanos, lo amaban, ese amor por su maestro aún necesitaba mejorar y madurar. Pasar por ciertos procesos para que ese amor fuese un amor más profundo, más consciente, más premeditado, más deliberado. Y eso es lo que podemos ver en ellos en el libro de Hechos. Hombres dispuestos, ahora sí, a dar su vida por su Señor. Hubo un proceso de madurez en su corazón para su Señor. Y su amor por su Señor, ahora sí, en Hechos, es un amor dispuesto a ir hasta la misma muerte, como lo confirma la misma historia. Todos, excepto Juan el Bautista, Juan el apóstol, Juan el menor, todos, de acuerdo a la tradición, todos murieron en el martirio. Aún dicen que Juan murió después martirizado, pero la mayoría dicen que Juan murió de viejo. Sería el único que no murió martirizado, pero todos murieron en el martirio, y muertes horribles. Ahora sí, estamos dispuestos a ir a donde sea por ti, Señor, a lo que sea por ti. Entonces, para los 11, toda posibilidad para volver a tener comunión con su Señor había concluido, de acuerdo a su perspectiva y a lo que habían visto y sido testigos, pues se había concluido. Toda oportunidad para aprender y obedecer y servir también habían concluido. Por eso usted los puede ver en los evangelios encerrados y escondidos. Están asustados porque tienen miedo de perder la vida, igual que su Señor. La resurrección rompió con todo esto. La resurrección del Señor hizo brillar de nuevo la esperanza en sus fracasados corazones. Y para usted y para mí, la pregunta que surge es, bueno, ¿qué produce en nuestro corazón la verdad de la resurrección del Señor? ¿Qué produce en nosotros, hermanos? Produce indiferencia, produce un simple conocimiento de la verdad. Son cosas que sabemos porque desde niños algunos las aprendieron y hoy ya a estas alturas de la vida, pues obviamente están más que afianzadas en la mente. Yo sé que el Señor vive, yo sé que el Señor resucitó, lo aprendí de niño y lo leo en la Biblia, pero ¿qué más produce esa verdad? El Señor le preguntó a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Esa fue la pregunta del Señor a Pedro.
Y nosotros podemos ponernos en la posición de Pedro y oír la pregunta: ¿me amas? ¿Cómo me amas? ¿Cuánto me amas? ¿Cómo es la calidad de tu amor por mí? Ahorita cantamos un canto, a mí me gusta mucho este canto, porque es este canto último que cantamos, dice: mi vida di por ti, y mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, ¿verdad? Y luego dice: ¿qué sufres tú por mí? ¿Qué sufres tú por mí? Podríamos preguntar varias cosas al respecto, ¿verdad? Es decir, la vida cristiana, hermanos, en este sentido, implica una disposición a dar respuestas, pero respuestas convincentes, respuestas que no solo son respuestas de los dientes para afuera, sino respuestas que vengan del corazón, que son las que realmente el Señor ve. Dios no oye lo que nuestros labios expresan, sino lo que nuestro corazón le expresa a Él. Porque al fin y al cabo podemos decir muchas cosas bonitas, ¿verdad? Y hacerlo aquí entre nosotros y no sé, expresar palabras que pudieran dejar entrever: no, es que este hermano de verdad ha de amar profundamente al Señor. Pero aquí lo interesante entre nosotros no es lo que no es lo que los hermanos oyen, sino lo que Dios ve. Por eso Juan, en el capítulo 2 de su evangelio, aquí dice él que Jesús no tenía necesidad de que la gente le dijera nada de las personas, porque él conocía bien el corazón de la gente. Entonces, cuando usted y yo respondemos a la pregunta del Señor: ¿y tú me amas? La respuesta que nosotros le demos al Señor debe ser una respuesta no impulsiva, no atrabancada, sino una respuesta reflexionada, analizada, examinada por nosotros mismos. Porque no me está preguntando mi mujer: oye, ¿me amas? No, sí, claro. No me está preguntando mi marido si me ama. No, Jesús me está preguntando: ¿y tú me amas? ¿Me amas a mí? Bueno, entonces lo que Dios desea, hermanos, es que nuestro amor sea un amor reflexionado, para que entonces mejore la calidad de lo que es, que sea mejor, ¿verdad? Que en circunstancias como las que nosotros nos toca que vivir a diario, nuestro amor no sea un amor, solamente un amor evangélico, un amor religioso, sino un amor naciente de un corazón que entiende y sabe cuál es la razón, los motivos que tiene para amar a su Salvador. Entonces, uno de los resultados de la resurrección del Señor es que nos debe impulsar a cuestionarnos, a vernos a nosotros mismos y ser capaces de saber si el amor que le brindamos al Señor, hermanos, tiene sus bases, sus raíces, sus cimientos en el corazón o no los tiene ahí. Muy bien. La otra cosa que la resurrección del Señor nos debe enseñar es que su victoria sobre la tumba y la muerte nos debería impulsar no solo a amarlo más y mejor, sino a hacerle más leales. Lealtad. Es una palabra muy importante en la relación que tenemos nosotros con el Señor. Lealtad. Es una palabra importante en la relación que tenemos con las personas. Entre amigos, ¿verdad? Debe haber lealtad. Entre compañeros de trabajo debe haber lealtad. Entre el patrón y el empleado y viceversa debe haber lealtad. En la familia, ¿verdad? Debe haber lealtad. Si no hay lealtad, pues entonces estamos en un pantano, ¿verdad? Nos hundimos. La lealtad es importante. Entonces, su victoria sobre la tumba y la muerte nos debería impulsar a nosotros, hermanos, a serle más leales. En Marcos 14, cuando el Señor le advirtió a Pedro que él lo negaría 3 veces, Pedro le aseguró que no solo estaba dispuesto a no negarlo, sino que estaba dispuesto, dijo él, a dar su vida por su maestro. O sea, aparentemente había una disposición de Pedro basada en una buena lealtad, ¿verdad? En una buena lealtad. Porque dijo: Señor, no solo estoy dispuesto a no avergonzarme de ti, sino estoy dispuesto, si es necesario, a dar mi vida por ti. Es decir, qué cosa tan extraordinaria, ¿no? Que un maestro tenga un alumno, un seguidor, un discípulo que esté dispuesto a dar la vida por él.
Pero eso es lo que Pedro pensaba que estaba dispuesto a hacer. Porque yo creo que Pedro sí era honesto, hermanos. Era sincero. Pero una honestidad y una sinceridad muy atrabancada, muy arrebatada. Y cuando ese tipo de actitudes son así, entonces son peligrosas, porque no tienen un fundamento seguro, una base segura. ¿Había sido sincero Pedro? Bueno, de verdad yo creo que sí, hermanos. Había sido todo lo sincero posible. Probablemente su intención fue buena, pero de nuevo no había sido reflexivo en las implicaciones de aquellas palabras, las suyas, a su Señor. No había sido muy reflexivo acerca de lo que le decía a su maestro y le ofrecía implicaba para él, como hombre, como persona, personalmente, individualmente. Porque cuando llegó el momento de demostrar que no habían sido palabritas, ¿sí? Cuando llegó el momento para demostrarle al Señor que no había sido una reacción arrebatada y atrabancada como había sido el común de sus actitudes anteriores, olvidó lo que había dicho y ante el miedo de que las consecuencias fuesen terribles para él, dijo: no conozco a ese hombre, no lo conozco. Y la pregunta, hermanos, sigue siendo la misma. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Amaba Pedro al Señor? Yo me atrevo a pensar que sí. Pedro había establecido una relación con su maestro en la que, si bien amaba al Señor, no era un amor leal. Solo era un amor circunstancial. No era un amor comprometido, de verdad, al 100%. Y esa noche terrible, cuando negó que conocía al Señor, quedó más que demostrado que la lealtad verdadera, hermanos, la lealtad verdadera no era parte de la relación de Pedro con su maestro. No lo era. Por lo menos en ese momento, ese día, a esa hora, no lo era. ¿Qué es la lealtad? Bueno, la lealtad es la virtud que implica actuar con fidelidad, con honradez y compromiso, sin engaños ni traiciones hacia alguien, en este caso. Es esa virtud. Y Pedro no fue mentiroso cuando le dijo al Señor: Señor, dispuesto estoy a dar mi vida por ti. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por su maestro, por su Señor? Bueno, no sé qué estén pensando ahorita que hago la pregunta. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por su maestro, por su Señor? ¿Cómo es nuestra lealtad hacia Cristo, hermanos? Porque si Él me dice: la muerte yo sufrí, insultos yo sufrí, dolor yo sufrí, por ti, bueno, ¿qué haces tú por mí? ¿Qué das tú por mí? ¿Cómo me demuestras tu lealtad a mí? Yo te demostré mi lealtad, mi amor, yendo a la cruz. Ahora, ¿cómo demuestras tú tu lealtad para mí? Entonces, ¿cómo es nuestra lealtad hacia Cristo? El Señor fue capaz de dar su vida por nosotros y nos demostró que nos amaba de tal forma que fue capaz de sufrir como lo hizo y morir como murió. Saber que Cristo hizo todo lo que hizo hasta morir en una cruz por nosotros debería, solo es la palabra debería, producir en usted tanto como en mí un deseo de serle más leales en correspondencia justa a nuestro Salvador. Una correspondencia justa. Y no digo una correspondencia igual, digo una correspondencia justa, hermanos. Porque en todo caso tendría que ser una correspondencia igual, ¿no le parece? Si Él murió por mí, si Él fue capaz de sufrir como lo hizo por mí, entonces yo debería en ese trato de una persona leal, de un hijo de Dios leal, debería estar dispuesto a hacer lo mismo por mi Señor. Pero obviamente, y hablando con franqueza, hermanos, eso es complicado. Es complicado. Y es complicado porque igual que Pedro nos da miedo. Nos da miedo arriesgar. Nos da miedo dar más. Nos da miedo entregarnos más. Nos da miedo acercarnos más.
Porque una vida comprometida con Dios, una vida de lealtad verdadera con Cristo, hermanos, implica muchas cosas que nosotros muchas veces no queremos otorgar. Porque nos gusta la comodidad, nos gusta también no sufrir, nos gusta, ojalá tuviéramos una fe enorme, capaz de mover montañas, como dijo el Señor, sin tener que estar en el templo, sin tener que aprender, sin tener que dedicar tiempo a las cosas de Dios, ¿verdad? Quisiéramos ese tipo de cristianismo, pero sabemos que no es así. Un cristiano sin entrega, un cristiano sin esa disposición a desear pagar el precio por ese cristianismo, pues no va a ser un buen cristiano. Entonces, en correspondencia justa, deberíamos desear nosotros, hermanos, ser más leales al Señor. ¿Cómo es nuestra lealtad? Esa lealtad que le tenemos al Señor. No estoy hablando de una lealtad idéntica a Él, correspondiente a lo que Él hizo por nosotros, pero esa lealtad que tenemos por nuestro Dios. ¿Cómo es nuestra lealtad? ¿Es ocasional, circunstancial? ¿Es obligada o es a fuerza? ¿Es una lealtad convencida? ¿Es una lealtad que viene de nuestro corazón? Un corazón imperfecto, un corazón que batalla con el pecado y la carnalidad, con muchas cosas, pero tratando de buscar en medio de todo ser leales al Señor. ¿Cómo es nuestra lealtad al Señor? ¿Cómo es? Entonces, su victoria sobre la tumba y la muerte nos debería impulsar a ser más leales, a examinar cómo estamos caminando con Él y buscar, hermanos, ser no solo sabedores de la verdad, sino practicantes de ella en todos los sentidos, de modo que nuestra comunión con el Señor, nuestra relación con Él, nos lleve verdaderamente a darnos cuenta que estamos procurando ser más leales al Señor, entregados a Él, más honorables en esa relación que tenemos con Él, porque sabemos que a Dios no lo podemos engañar. Y por último, hermanos, el sepulcro vacío. No solo fue la victoria de los discípulos en aquel momento, también ahora es nuestra victoria. 2 veces le preguntó el Señor a Pedro, aquí en Juan 21. 2 veces le preguntó a Pedro si lo amaba y las 2 veces Pedro respondió que sí. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, el Señor lo escuchó. Aunque ese sí fue irreflexivo y de nuevo, como había sido días antes, cuando prometió que no se avergonzaría de él y ni lo negaría y daría su vida, fue un sí sin una razón que viniera del corazón de Pedro. El Señor volvió a preguntar una tercera vez si de verdad lo amaba. Y dicen, Juan, que entonces a Pedro le dio tristeza. Así dice ahí, ¿no? Dice el verso 17 de Juan 21, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y yo no sé qué cara puso el Señor cuando la tercera vez le volvió a preguntar a Pedro, ¿me amas? ¿No? Porque, ¿qué cara podríamos nosotros si le preguntáramos por tercera vez a alguien, oye, ¿me amas? No sé. Y entonces dice Juan que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y entonces Pedro entendió que no es lo que él dice con su boca, sino lo que el Señor ve en el corazón, lo que más nos debe preocupar que Él vea, que Él oiga y Él pueda darse cuenta. Y Pedro respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes la verdad. Tú sabes que te amo. Y cuando te digo que sabes todo y sabes que te amo, lo que quiero decir, dijo Pedro, es que no te puedo amar como quisieras que te amara, Señor, con un amor perfecto como el que tú me mostraste a mí, como el que me has mostrado a mí, pero sí con un amor que está madurando y que está creciendo y se está desarrollando. Ese es el amor que te tengo, Señor. Tú lo sabes todo. Pedro había sido un hombre con un carácter atrabancado,
que no solía pensar antes de hablar, antes de actuar. Pero Dios había estado tratando con Pedro y había estado trabajando con Pedro todo ese tiempo. La noche que negó conocer al Señor después de que el gallo cantó y él se dio cuenta de su error, dice Lucas, aquí en el capítulo 22, en el verso 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Bueno, en aquella ocasión fue Pedro quien negó al Señor. Pero aunque el resto de los discípulos no lo negaron, igual que Pedro con su boca, con sus acciones también fueron traidores al abandonar a su maestro y salir corriendo. Oye, hermanos, recordamos que Cristo triunfó sobre el sepulcro y la muerte y que el triunfo de nuestro amado Señor es nuestra victoria también. Por eso hay un himno que cantamos que dice victoria en Cristo, ¿eh? Victoria en Cristo. Nosotros tenemos victoria en Él, porque Él triunfó sobre la muerte. También nosotros, hermanos, tenemos vida eterna y la muerte no será sino solo la puerta de entrada a un mundo perfecto con Cristo cuando nos toque estar con Él. La muerte es necesaria para esto. La muerte no es algo como muchos piensan que es. Y por eso la caracterizan y la personifican con un esqueleto. No, la muerte no es algo, no es alguien. La muerte solo es el final, el cese de la vida terrenal. Cuando nuestros ojos se cierren y dejemos de existir en este mundo, estaremos vivos con el Señor. Por eso el Señor dijo a Marta y a María, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, aunque Pedro fue el que negó al Señor, también los otros lo negaron al abandonarlo y dejarlo solo. Hoy, hermanos, recordemos que Cristo triunfó sobre el sepulcro y la muerte y que el triunfo de nuestro amado Señor es nuestra victoria también, porque si bien la muerte va a cerrar el ciclo de la vida física para cada uno de nosotros aquí, si es que nos llega la muerte, porque la muerte nos aguarda, hermanos, todos los días, entre tanto que el Señor no vuelve, solo será eso, el fin de la vida terrenal. Pero no el fin de la vida espiritual. No el fin de la vida espiritual. Porque la vida espiritual en Cristo continuará hasta la eternidad. Continuará. Ahorita estamos vivos físicamente, pero estamos vivos espiritualmente. Tenemos vida física. Nuestro cuerpo tiene esa vida que Dios nos da, respiramos, nos movemos, nuestros 5 sentidos funcionan de alguna forma, funcionan tal vez no del todo, pero están funcionando. Eso indica que tenemos vida terrenal, pero también tenemos vida espiritual. Ahora Cristo está en nosotros. La victoria del Señor también es nuestra victoria, porque la vida plena, la verdadera vida, la vida eterna que Él nos prometió, nos pertenece. No es algo que podrá ser, que podría ser. No, es algo que es porque Dios lo dijo y su palabra es nuestra verdad. Él lo prometió y esta vida que Él nos ha dado es nuestra desde el día que creímos en Él, y así, hermanos, será hasta el final de nuestras vidas en este mundo y hasta la eternidad. Estamos aquí no por costumbre o tradición. No, no es así. No venimos a cumplir ritos ni ordenanzas de hombres algunos. Venimos a expresarle al Señor lo que nuestro corazón por convicción, con convicción, tiene delante de Él. Porque le amamos de todo nuestro corazón y creemos en Él al 100%. Así que, tal como dice el apóstol Pablo, nosotros también podemos decir, ahí en 1 Corintios capítulo 15, versos 54 y 55, Pablo concluye este capítulo tan hermoso acerca de la resurrección diciendo estas preciosas palabras, 1 Corintios 15, 54 y 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto inmortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, es decir, destruida, devorada. Eso significa la palabra sorbida, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y como cantamos hace un momento, el coro del himno 459 que dice, ya pertenezco a Cristo, dice así,
Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Hermanos, estamos unidos a Cristo eternamente. Eso no va a cambiar, bendito sea Dios, porque esa es la promesa de Dios. El que cree en mí es uno conmigo. Juan 17, el Señor oró pidiendo que hubiera unidad como entre Él y el Padre, también que hubiese unidad entre nosotros y Él. Entonces estamos unidos al Señor. Eso no va a cambiar nuestra actitud o nuestras actitudes, fuesen estas las adecuadas o las inadecuadas. Ninguna cosa humana va a cambiar la realidad acerca de nuestra eternidad con Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Pero el efecto de la resurrección del Señor, hermanos, en nuestras vidas debe tener un resultado. Debe verse, debe evidenciarse. No es solo un asunto que debemos saber. No es algo para saberse, conocerse y ya. Eso lo puede saber cualquiera, hermanos. Pero ¿qué produce en nosotros la resurrección del Señor? ¿Verdad? ¿Qué hay como resultado de esa verdad en nuestra vida? Porque nosotros lo conocemos a Él y somos uno con Él. Entonces, que Dios nos bendiga, hermanos, y de verdad el hecho de estar aquí y oír acerca de la resurrección y cantar acerca de la resurrección nos lleve a preguntarnos a nosotros, ¿verdad? Bueno, ¿qué produce eso en mí? ¿Qué efecto tiene esa verdad en mi propia vida? Ojalá que al examinarnos podamos encontrar cosas buenas. Eso es lo que deseamos, cosas buenas que nos impulsen a la lealtad, que nos impulsen a amar más al Señor y que nos impulsen a la absoluta seguridad de que hemos creído en Él y eso no va a cambiar jamás. Que la eternidad que tenemos en el Señor, eso, hermanos, eso no va a cambiar jamás. Vamos a orar, con eso cerramos. Amado Señor, en esta tarde damos gracias porque nos permites reflexionar un poco, Señor, acerca del efecto en nuestra vida de la resurrección. Aquel domingo, Señor, como hoy, cuando te levantaste de la tumba y saliste victorioso de allí. Amado Señor, como dijimos en la mañana, aquel ángel no llegó a mover la piedra para que pudiera salir, ¿no? Aquel ángel llegó para mover la piedra para que las personas, los apóstoles, las mujeres, pudieran entrar y ver que tú ya no estabas ahí. Por eso aquellos dijeron a las mujeres, porque buscáis entre los vivos, entre los muertos al que vive. Él no está aquí, ha resucitado. Señor, nosotros te tenemos en el corazón y hemos creído en ti, Señor, y esa verdad acerca de tu existencia y tu permanencia en nuestra vida no va a cambiar jamás. Pero pues la pregunta sigue, Señor, para nosotros, ¿qué efecto tiene esta realidad, esta verdad para nosotros? ¿Qué produce en nosotros para la gloria de Dios? Ojalá que cosas buenas, que sí, de verdad lo deseamos, Señor, para todos nosotros. Ayúdanos a pensar en ello, a preguntárnoslo, Señor, de verdad, ojalá que sí, y que la respuesta, Señor, que encontremos a la pregunta nos lleve a mejorar, a cambiar cosas, a poner en orden nuestra vida, nuestra existencia, Señor. Padre, deberíamos todos evaluar, examinar nuestras agendas diarias y saber dónde estás tú en esa agenda personal, en qué lugar estás. Porque si no estás en el primer lugar, Señor, entonces algo no está bien. Por lo tanto, la pregunta acerca de qué efectos que produce en nosotros, qué impacto tiene la resurrección, tu resurrección en nuestras vidas, tiene con más urgencia, Señor, resuena en nuestro corazón hasta encontrar una respuesta que realmente nos lleve, ojalá, a cambios verdaderos. Ojalá que sí. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.